Buenos días a todos. Espero que somos aproximadamente unas 50 personas. Espero que todos estéis bien. Empezamos hoy con el tsunami de normas laborales que nos están torpedeando realmente desde hace más de 15 días nuestro gobierno con la finalidad de regularizar o regularnos estos tiempos tan convulsos que actualmente estamos viviendo. En este periodo en el que los reales decretos leyes que han convertido en un asunto casi diario, en un asunto que nos ha hecho dejar nuestro propósito diario para inmiscuirnos directamente en lo que es la normativa diariamente cambiante en temas laborales, fiscales, etcétera, y que solamente pensemos, en este caso los laboralistas, en aplazamientos, en moratorias, en medidas extraordinarias, en medidas excepcionales, etcétera, etcétera. ¿Qué pretendemos hoy mediante esta jornada o webinar? Dar a conocer realmente la batería de medidas laborales que hay en estos 5 reales decretos. Tenía apuntado 4, pero hoy ha nacido uno nuevo, un Real Decreto Ley 13 del año 2020, del BOE de esta mañana, y ha modificado una parte muy pequeña, pero una parte de lo regulado en las moratorias de los pagos en la Seguridad Social. Pues bien, todos estos 5 reales decretos que han sido publicados desde el 18 de marzo, o el primero que tuvimos esa noche, el 14 de marzo del año 2020, de este año, por ejemplo, hasta el día de hoy, con un añadido, y añadido en este caso de este webinar, con la presencia de mi compañero Francisco Lacasa Lovera, que es socio del Departamento de Reestructuración de Empresas y Crisis Empresarial, que podréis realizar las preguntas que os convenga, que lo que haremos es realizarlo al final de esta mini ponencia o de mini jornada, con la finalidad de que podáis preguntar lo que vosotros creéis conveniente y nosotros poder responder tanto en aspectos laborales como en aspectos de reestructuración de la compañía o crisis empresarial. Pues bien, iniciamos con el índice de esta ponencia. Bien, lo iniciamos directamente con el índice de temas a tratar. Veréis que lo he estructurado directamente con los reales decretos. En este caso, el primero es el Real Decreto Ley 8 del año 2020, el cual fue publicado el 18 de marzo. Y en sus aspectos laborales veremos lo que es el trabajo a distancia, que está regulado en el artículo 5 del mismo Real Decreto. Después veremos también lo que es la adaptación de la jornada y del horario, que veréis que los trabajadores pueden adaptar la jornada y el horario como medida excepcional. Veríamos también el derecho a la reducción especial de la jornada, derecho a la novación o denovación para adaptar la jornada o reducción existente del artículo 34.8, el novedoso que tenemos desde el año pasado, la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos, que es del artículo 17 de este Real Decreto Ley, la flexibilización en el ajuste temporal de la actividad, es decir, todo el apartado de ERTES, las llamadas medidas excepcionales del artículo 22 y 23 de este Real Decreto Ley 8 del año 2020, y veremos las medidas esas extraordinarias en materia de cotización, de reducción de jornada y de suspensión en lo que es los ERTES de fuerza mayor en su artículo 24. Veremos también las medidas por el desempleo que están en el artículo 25, así como también la salvaguarda del empleo regulado en la disposición adicional sexta de este Real Decreto Ley 8 del año 2020, como medidas extraordinarias que están previstas, en este caso, en los Reales Decretos 8 y están sujetas al compromiso de la compañía que se acoja a estas, pues a mantener el empleo durante el plazo de los 6 meses siguientes a contar desde la fecha de reanudación de la actividad. En este caso, las compañías adquieren ese compromiso. Pues bien, veremos también como segundo punto de este webinar el Real Decreto Ley 9/2020 de medidas complementarias de ámbito laboral. Sepan que cada 15 días nos van cambiando, ahora ya veo que ya es cada 6 días.
En este caso, este Real Decreto Ley 9, que fue publicado el 28 del 3 del 2020, veremos la actualización que han hecho en los expedientes de regulación de empleo temporal, en esa disposición adicional primera, este Real Decreto Ley. Veremos también la protección del desempleo, en este caso, e interrupción de duración de los contratos temporales, en el artículo 2 de las medidas extraordinarias. Veremos la prestación por desempleo, en el artículo 3, que desarrolla el artículo 25 del Real Decreto Ley 8, que es todo el procedimiento ligado con los ERTES, para pasar al nuevo Real Decreto Ley 10 del año 2020, en sus aspectos laborales, que veremos ese permiso retribuido recuperable, esa rara avis, diríamos ese que le llamamos nosotros el perro, diríamos permiso retribuido recuperable obligatorio. Para pasar a este Real Decreto Ley 11, el Real Decreto Ley 11, que realmente fue publicado el 1 de abril, y veremos esos subsidios que existen y prestaciones disponibles o disponibilidades tanto para empleadas de hogar, subsidio temporal para el desempleo para fin de contratos temporales, para los que en un principio no tendrían subsidio o prestación, pues tendrían ese subsidio temporal para contratos que hayan finalizado temporales y que no tuviesen esa obligación, para pasar directamente a las medidas de apoyo de los autónomos y empresas, esa moratoria, esa novedad del artículo 34 y ese aplazamiento del artículo 35. Moratoria que ha sido modificado por el Real Decreto Ley 13 del año 2020, publicado hoy, y que en un principio modifica, lo introdujeron como, lo adaptaron como medidas urgentes para la materia del empleo agrario, pero en una disposición adicional, en ese caso, nos modifica la moratoria que creíamos que se pagaría y en este caso sería para la moratoria en el pago y en este caso solamente sería para la moratoria solamente para la aportación empresarial y no solamente el pago. Bien, entramos en el primero de los puntos de este Real Decreto Ley 8 y entramos en lo que es el trabajo a distancia, como medida excepcional de ese artículo 5 y es un carácter extraordinario y preferente sobre el cese temporal o reducción de la actividad que como mecanismo alternativo nos da esas medidas prioritarias al cese, mediante el trabajo a distancia o teletrabajo que está regulado en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. En este caso nos dan esa entrada, ese mecanismo alternativo que nos podemos acoger como el trabajo a distancia. Y en el caso de evaluación de riesgos también lo regula y nos señala que tendremos que tener previsto el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y si no estuviera prevista por la empresa sería el mismo persona trabajadora la que realizaría esa autoevaluación voluntaria sobre la prevención de riesgos. Es decir, que aquí solamente nos anuncia realmente el trabajo a distancia o teletrabajo que podemos realizarlo como mecanismo alternativo y se pueden acoger las empresas. Para pasar después a lo que es el derecho de adaptación del artículo 6, como una condición para esa adaptación, y nos dice que siempre que concurra una serie de circunstancias, y en este caso, como estamos en estos decretos excepcionales relacionados con el COVID, y dice para evitar su transmisión. En este caso, dice que los trabajadores que vayan a acreditar un cuidado, los deberes de cuidado, que acrediten deberes de cuidado respecto al cónyuge, parejas de hecho, respecto a familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad del trabajador, tendrán un derecho. Y ese derecho es adaptar directamente, con combinación del 34.8 del Estatuto y el 37.6 del Estatuto, pues adaptar su jornada y o reducir la misma porque ya la tengo acogida en ese 37.6. Es decir, que nos da ese paso directamente el Decreto Ley 8 del 2020 para que podamos realizar esas adaptaciones a nuestra jornada o a reducir la misma. ¿Serán excepcionales? Sí, serán excepcionales cuando la presencia del trabajador sea necesaria para la atención de alguna persona familiar. Se tendrá que acreditar esa razón de edad, esa razón de enfermedad o discapacidad que necesite directamente el cuidado. Por ejemplo, nos lo hemos encontrado con los cierres de centros educativos de menores o personas que hasta ahora, pues, en principio necesitaban el cuidado de un familiar o cónyuge.
Y en este caso necesitaban realizar su trabajo o adaptar su jornada o reducir su jornada. Pues en este caso lo pueden realizar, es un derecho que pueden adaptar su jornada según el artículo 6 del Real Decreto Ley 8. También, y siguiendo con la misma adaptación, la concreción del horario, corresponde siempre a la persona trabajadora, como bien dice también el mismo estatuto en el artículo 37 y 34. Tanto su alcance como directamente la duración, siempre justificable, siempre razonable y siempre que sea proporcionado. Y teniendo en cuenta siempre esas concretas cuidados que debe tener o dispensar la persona trabajadora. Es decir, siempre atendiendo a la necesidad que pretende realmente cubrir y proporcionado con la situación de la empresa. Es decir, que ese acuerdo puede ser igual a adaptar la jornada con distribución del tiempo de trabajo o cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo que pueda tener el trabajador. Puede consistir pues entre alteración del horario, horario flexible, cambiar de turno, jornada partida o continua, cambio de centro de trabajo porque mi centro de trabajo está lejos del otro centro de trabajo que tiene la empresa, puedo cambiar las funciones, puedo cambiar, diríamos, hasta la forma de prestación del trabajo, por ejemplo, el trabajo a distancia. A partir de ahí, también tenemos el derecho a la reducción especial de la jornada, otro tipo de reducción, que en este caso sigue dentro del mismo artículo 6, pero son las previstas en el artículo 37.6, es decir, todo lo que concurra como circunstancia excepcional que tenga para el cuidado de familiares hasta el segundo grado, así como la reducción proporcional de su salario. Es decir, nos encontramos las reducciones de jornada del artículo 37.6, de familiares y así como también de hijos menores de 12 años, y yo lo que puedo hacer es modificarlo. En este caso puedo alcanzar, te da el derecho a poder alcanzar la reducción hasta el 100% si resultara necesario y justificable, lógicamente, y razonable y proporcionado, como dice la ley, en atención todo ello a la situación de la empresa. Es decir, que yo, con reducción de jornada por guarda legal, podría solicitar, comunicando a la empresa con una antelación mínima de 24 horas, pues que voy a realizar esa reducción especial hasta llegar al 100%. Derecho a novación, también. Derecho a novación, en el mismo artículo 6 tenemos ese derecho a novación. Derecho a novación para adaptar la jornada o reducción de la ya existente. La persona que ya se encontraba disfrutando de una adaptación de la jornada de trabajo por conciliación, ese nuevo artículo 34.8, que salió en marzo del año pasado, o tiene una reducción de jornada por cuidado de hijos, podrá renunciar temporalmente a él o tendrá derecho a que se modifiquen los términos de su disfrute siempre que vaya a concurrir circunstancias excepcionales pues previstas en el COVID, por ejemplo, una enfermedad de un familiar. Todo ello, dice, limitado, lógicamente, todas esas medidas excepcionales son limitadas a la duración de la crisis sanitaria. En cuanto a la prestación de los autónomos, prestación extraordinaria por cese de actividad que es vigente con una vigencia limitada a un mes y ahora ya se ha ampliado hasta que finalice el estado de alarma. El Gobierno ha puesto en marcha esta nueva prestación como extraordinaria, aunque ya existía, para autónomos, personas físicas y societarios, con el objetivo siempre de paliar los efectos negativos sobre los negocios que han estado afectados por cese de actividad o porque la facturación al menos ha bajado más del 75% del promedio de facturación del semestre anterior y tendrán derecho a esa prestación extraordinaria por cese de actividad con una serie de requisitos. ¿Cuáles serían esos requisitos? Requisitos, en un principio, es que cuando
En cuanto a la reducción esta del 75% de los ingresos del mes anterior, se acreditará mediante la aportación de información contable que lo vaya a justificar, pudiendo hacerse pues, por copias de libros de registro de facturas, libro diario de ingresos, libro registro de ventas, libro de compras y de gastos, a los que no tengan la obligación de llevar la contabilidad, pues en un principio acreditarlo por cualquier medio admitido en derecho. Estamos pendientes en este apartado que exista un protocolo mediante una orden ministerial o mediante una disposición adicional de algún Real Decreto Ley. Pero ¿quién puede acceder en este caso? Pues los afiliados y en alta en el régimen especial de trabajadores autónomos con anterioridad, que estén dados de alta con anterioridad al 14 del 3 del 2020. En el caso de que la actividad de los RETA no se vea directamente suspendida, pues acreditaremos la reducción de la facturación del 75% en relación con el semestre anterior. A ver, suspendida de un trabajador autónomo será que su actividad, pues si está afectada a un ERTE de fuerza mayor o esté dentro de las actividades que tengan que cerrar obligatoriamente dentro del Real Decreto 463 del año 2020, que las tenemos en el anexo, obligatorio esa suspensión. En este caso nos encontramos que podrán ir directamente como actividad suspendida. En el caso de que no esté suspendida y haya bajado, ya ha reducido la facturación en un 75% en relación con el mes anterior y se busca la media del semestre anterior, en ese caso podrá también realizar esa petición de esa prestación extraordinaria por cese de trabajadores autónomos. Tendrán que estar al corriente de pago de la cuota del RETA, con invitación en el caso de que no lo estén a su regularización directamente, si no, no podrán pagar, y no pagarán cotizaciones y se le tendrá por cotizado, en este caso, los trabajadores autónomos. No pagarán cotizaciones y se les tendrán por cotizados durante el tiempo de que cobre, que tengan la prestación o tengan reconocida la prestación extraordinaria por cese de actividad. Si existen autónomos que tienen que seguir trabajando, pero se reducen sus ingresos en más del 75% previsto, podrán compatibilizar la prestación y el trabajo, en este caso, por consulta directamente que hemos realizado. Bien, ¿cuál es la cuantía? La cuantía que supone esta prestación. Pues la cuantía sería el 70% de la base reguladora y esta carencia es que haya cotizado por cese de actividad al menos durante los 12 meses. Todos los que ya están cotizando por ese cese de actividad cobrarán el 70% de la base reguladora. En este caso, si no hay carencia, es decir, que yo no hubiese realizado o no hubiese pagado, no hubiese solicitado ese cese de actividad o no estuviese cotizando por ese cese de actividad durante los 12 meses anteriores, lo que cobraría sería, o la cuantía para el cobro sería el 70% de esa base mínima de cotización por la que está actualmente cotizando el trabajador autónomo. Se deberá solicitar hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma y el plazo para solicitar, como he dicho, es un mes y es decir, desde el 14 del 3 del 2020 hasta el 14 del 4 del 2020. Si existe prórroga, pues se puede ampliar, en este caso tenemos constancia de que existe prórroga, pues será hasta el 30 del 4 del 2020. Toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se haga constar que se cumplen todos y cada uno de los requisitos para causar derecho a la prestación. La duración es de un mes, ampliándose como se va a ampliar hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma. Y la percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de la seguridad social, dígase, pues cualquier baja por enfermedad, etc. La gestión la realizan las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en el caso del INS, que no estemos adheridos a ninguna mutua de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, pues el INS se puede, en el caso de que sea el INS esa mutua sustitutoria, se solicita directamente al Servicio Público de Empleo esa prestación. Se puede solicitar, como he dicho, desde el 14 del 3 del 2020, en el caso de que exista el cese o día de cese, y se tiene que pagar, si se tiene que pagar en el marzo, nos podemos preguntar, ¿tengo que pagar en el mes de marzo la cuota de autónomos? En un principio ya nos la han cobrado. Nos la han cobrado y se debe pagar todo el mes y la tesorería lo que va a hacer es devolver
la parte proporcional correspondiente del inicio desde el día 14 de marzo hasta que cerré el negocio. Es decir, si yo cerré el negocio el día 14 del 3, pues a partir de ese día es cuando yo cobraré esa parte proporcional que me devolverá la tesorería porque he adelantado el pago de autónomos. La flexibilización en el ajuste temporal de la actividad para evitar despidos. En este caso entramos ya inmersos en lo que son los expedientes de regulación de empleo, que los tenemos directamente en este Real Decreto Ley 8 y lo tenemos directamente en los artículos 22 y 23 de ese Real Decreto. Tenemos que tener en cuenta que ya los titula el 22 y el 23 como medidas excepcionales en los ERTEs de fuerza mayor y en las causas tope. Causas tope serían económicas, técnicas, organizativas o de producción, no, como decimos nosotros, técnicas organizativas, productivas y económicas. Causas tope. La calificación de la fuerza mayor diríamos que son las suspensiones de todos y cada uno de los contratos de trabajo y reducciones de jornadas que tengan causa directas en pérdidas de la actividad. Es decir, como consecuencia del COVID, como medida extraordinaria, el cierre temporal o la suspensión o la cancelación de actividades, ese cierre temporal de locales de afluencia pública, esas restricciones que podemos tener en el transporte público y en general todo lo que impida gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad por situaciones urgentes y extraordinarias debido al contagio o puede existir contagio en la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, siempre y cuando, y lo pongo en mayúscula, que queden debidamente acreditados, será fuerza mayor. Y podríamos aplicar ese ERTE de fuerza mayor. Pero piensen que en las memorias que presentemos, en los informes que presentemos, tendremos que acreditar que realmente nos impide realmente realizar o gravemente realizar y continuar con el desarrollo ordinario de la actividad. Además, por fuerza mayor, existe un listado de causas de fuerza mayor en el artículo 22, aunque es un precepto confuso y aunque literalmente parece ser un listado específico de acontecimientos que ocurran para decretarse esa fuerza mayor, posteriormente en su literalidad viene el varapalo de que la empresa tiene la obligación de acreditarlo, como he dicho. El problema está en determinar si tengo que acreditar la circunstancia igual al efecto imposibilitante de la prestación del trabajo o no. En ese caso, la Dirección General de Trabajo, en su criterio 811 bis, que han salido unos cuantos criterios, sobre expedientes suspensivos de reducción de jornada del COVID, señala que se considera fuerza mayor todas esas actividades desarrolladas en el artículo 10 del Real Decreto y en su anexo. Esas son actividades que tenemos que cerrar obligatoriamente. Decisiones vinculadas con el COVID-19, adaptadas por las autoridades competentes de la Administración Pública, las debidas a situaciones urgentes provocadas por el contagio de la plantilla o medidas de aislamiento preventivo que queden debidamente acreditadas, y ahí tenemos el saco, el cajón desastre, que sería la suspensión o cancelación de actividades, que según el criterio 841, también la Dirección General de Trabajo señala, en este caso, perdón, de empleo, señala que sean derivadas de dichas cancelaciones o suspensiones de actividad de decisiones del Gobierno. Es decir, que tenemos ese cajón desastre de suspensiones o cancelaciones de actividades, lo que es cierre temporal de locales, de afluencia pública, todo esto sí que lo tenemos claro, pero la suspensión o cancelación de actividades las tenemos que decidir nosotros y después acreditarlas. Y ahí viene el problema. Sepan que en este caso el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en este caso, sacó una instrucción valorando y diciendo que existen 3 grandes grupos de fuerza mayor para poderlos ellos resolver. La fuerza mayor evidente, que en este caso lo resuelven directamente, la fuerza mayor dudosa, que se estudia posteriormente según determine el informe de la Inspección de Trabajo, es decir, todos aquellos que no están resueltos puede ser que sea dudosa, y la fuerza mayor diferente, que no consta, para ellos no se constata una fuerza mayor y muchas veces no los están notificando. Pues bien, a partir de ahí
tenemos el procedimiento específico de la fuerza mayor. La solicitud de la empresa, acompañado, dice, de un informe. Este informe es la memoria de lo relativo a la vinculación de la pérdida de la actividad como consecuencia del COVID, diríamos que es la acreditación, así como en su caso la correspondiente, dice, documentación acreditativa, como prueba adjuntadas al informe. Tendremos que detallarlo en el informe y adjuntar en el mismo informe o memoria el por qué, cómo acreditamos esa falta realmente de poder abrir, de suspensión o cancelación de nuestras actividades. Bien, la comunicación a los trabajadores y traslado de ese informe y documentación a los representantes de los trabajadores. Relación de los trabajadores afectados y detallando si se aplica suspensión o si se aplica la reducción de la jornada. La existencia de fuerza mayor nos dice el mismo decreto que será constatada por la misma autoridad laboral y va a emitir resolución en el plazo de 5 días desde la solicitud. Previo informe, nos dice en su caso, de la Inspección de Trabajo y deberá constatarse la existencia o no de fuerza mayor que surtirá efectos desde esa fecha del hecho causante de la fuerza mayor. Es decir, que puede ser que lo presente ahora, hoy, ese expediente de regulación de empleo de fuerza mayor, con efectos retroactivos directo al día 14 del 3, por ejemplo, si yo ya constaté o se constata que tuve que suspender o tuve que cancelar la actividad. El silencio administrativo, por lo que señala la ley de procedimiento administrativo, en su artículo 24, es positivo, es decir, que nos dan la razón, es autorizado ese expediente de regulación de empleo de fuerza mayor. ¿Qué medidas extraordinarias también existen, en este caso, en materia de cotización por la fuerza mayor? Pues bien, lo tenemos regulado en el artículo 24 del mismo Real Decreto. Y en este caso tenemos que los ERTEs de fuerza mayor, de suspensión de contrato y reducción de jornada autorizados, nos señala, exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial mientras dure el periodo de suspensión en los siguientes porcentajes. Nos dice que para determinar el porcentaje siempre nos vamos a basar en los trabajadores que nosotros teníamos en nuestra plantilla el día 29 de febrero del 2020. En este caso, los porcentajes que nos van a exonerar del pago o una parte o el 100% sería según los trabajadores que tenga. Si son menos de 50 trabajadores, esa cotización por la aportación empresarial, no es toda, sino solamente la aportación empresarial, será del 100%. Y el 75% para las empresas que a 29 de febrero del 2020 tenga más de 50 trabajadores. Esa exoneración tiene que ser solicitada siempre a instancia de la empresa a la tesorería, detallando siempre los trabajadores y el periodo de suspensión o reducción de la jornada. ¿Qué estamos haciendo? Los abogados lo ponemos directamente en la solicitud, en la memoria ya lo solicitamos como un punto final de esa exoneración. Siempre que el trabajador tenga el reconocimiento de la prestación por desempleo por parte del SEPE, pues tendremos esa exoneración. Bien, en cuanto a los ERTEs de las causas tope, técnicas, organizativas, productivas y económicas, es decir, las no fuerza mayor. Como medidas excepcionales se aplicarían las siguientes especialidades, es decir, el periodo lo único que varía aquí de lo que es realmente el decreto 1483 del 2012, de los ERTE por causas tope, en ese caso serían los periodos. Nos viene a modificar los periodos. Diríamos expresamente esos periodos como medidas excepcionales. Nos dice que el periodo de consultas, en el caso de no existir representantes de los trabajadores, la comisión representativa para la negociación en el periodo de consultas, que lo tendremos que constituir en 5 días, ese periodo de consultas, se tendrá que constituir la comisión, representativa, estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte
de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación de la empresa, formada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplen dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías más representativas correspondientes. Es un requisito que en un principio difícil, pero se está realizando. Pero en el caso de no conformarse esta representación, pues la comisión estará integrada por 3 trabajadores de la misma compañía, elegidos democráticamente por todos los trabajadores de la compañía en votación. La elección tiene que ser democrática y tiene que ser elegidos por todos los trabajadores. La elección será según lo previsto en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, donde está regulado la modificación sustancial colectiva. El periodo de consultas no debe exceder del plazo de máximo de 7 días y la Inspección de Trabajo, cuya solicitud será potestativa, emitirá informe en el improrrogable plazo de 7 días. Es decir, que lo que tenemos que hacer es, periodo de consultas, se abre, antes de abrir el periodo de consultas tenemos que remitir una carta a todos los trabajadores en el caso de que no tengamos representantes a los trabajadores. En el caso de que tengamos representantes a los trabajadores, en ese caso se le remite la carta directamente de que vamos a realizar ese expediente de regulación de empleo causas tope. Después abrimos el periodo de consultas. En el caso de que no existan representantes de los trabajadores, pues tendremos que realizar esa comisión representativa solicitando a los sindicatos más representativos, que lo que están haciendo muchos despachos es enviar directamente un fax a las federaciones correspondientes, en cumplimentación del artículo 23 del Real Decreto Ley 8. Y en el caso de que no contesten, pues lo que tienes que realizar es que elijan a esos 3 trabajadores como comisión directamente, integrada por esos 3 trabajadores, por la propia empresa, y elegidos democráticamente por todos. El problema está, muchas veces, es que no están los trabajadores en la empresa, entonces se tiene que reflejar muy bien en el acta de constitución de la comisión o de elección de esos 3 trabajadores que se han elegido pues, por mail, por videollamadas, etcétera. Bien, ¿qué desempleo tenemos? Y pasamos ya al siguiente punto. ¿Qué desempleo tenemos aplicable a trabajadores tanto efectos que están afectos a los procedimientos de fuerza mayor como causas tope? No se requiere un periodo mínimo realmente de cotización, de ocupación cotizada. No se computa tampoco el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo a nivel contributivo, que traiga, lógicamente, esas medidas, traiga causa esas medidas o esas circunstancias extraordinarias a efectos de consumir por los periodos máximos de percepción establecidos. Es decir, cuando finalice el contador, que sepan todos que quedará a 0. Se requiere que el inicio de la relación laboral hubiera sido anterior al 18 de marzo del 2020. La base reguladora de la prestación será la resultante siempre de computar ese promedio de las bases de cotización de los últimos 180 días cotizados o en su defecto del periodo de tiempo inferior, igual como calculamos la base reguladora en cualquier persona que va a la prestación por desempleo. La duración sería hasta la finalización del periodo de suspensión de los contratos de trabajo o de la reducción de jornada de las que pueda traer causa o de fuerza mayor o de causas tope. Y se desarrolla la agilización en el Real Decreto Ley que veremos seguidamente, la agilización de su tramitación y abono de la prestación en el Real Decreto Ley 9/2020, que en un principio lo veremos ahora. Bien, existe una cláusula en una disposición adicional de salvaguarda de empleo, es peligrosísima, fíjense, que todas las medidas extraordinarias de exoneración de cotizaciones, de exoneración del desempleo, que queda todo a 0, estarán sujetas al compromiso de las empresas de mantener el empleo durante 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad. Entiendo a mi juicio que mantener el empleo es la prohibición de despedir. En este caso entiendo yo que es despedir por las causas tope, es decir, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Durante esos 6 meses
desde la fecha de renovación de la actividad. Al empleo, dice mantener el empleo. Entiendo al completo, toda la empresa, según la literalidad de la disposición, ya que no especifica nada más. Y como habla del empleo, entiendo que es todos los trabajadores. El Real Decreto Ley 11 del año 2020, y me adelanto, relaja esta exigencia, señalando que no se entenderá incumplido cuando el contrato de trabajo se extinga, pues en un principio por un despido disciplinario declarado procedente, por ejemplo, por dimisión del trabajador, por jubilación o incapacidad permanente o por finalización de los contratos temporales. Finalización que no estén impugnados esos contratos temporales, por eso pongo ojo con los fraudulentos, porque entonces se transformaría en improcedente y pasaríamos que no estamos manteniendo el empleo. Ojo con ello. ¿Qué pasa si no mantenemos el empleo? El empleo, si no se mantiene, entonces entiendo yo que viene el garrotazo punitivo del gobierno y en este caso tenemos que devolver las ayudas que hemos tenido, implicando devolver el pago de las cotizaciones, implicando devolver ese pago de la cotización a la Seguridad Social que exoneró al cogerse en el ERTE, abonar los salarios a los trabajadores que estuvieron en el ERTE y restituir al SEPE el 70% del salario que abonó por los trabajadores y por los trabajadores que han estado en el ERTE. Todo ello lo tendremos que devolver al no mantener el empleo con esos 6 meses desde a contar desde la fecha que he reanudado la actividad en el SEPE. Bien, vamos al Real Decreto Ley 9, siguiente Real Decreto Ley. Salió publicado el 28 de marzo, es decir, 10 días más tarde del Real Decreto Ley 8. ¿Y qué hace? Lo primero de todo nos señala la duración de los ERTEs por fuerza mayor. Señala como limitación a la duración de estos ERTEs autorizados por fuerza mayor no podrá extenderse más allá del periodo en que se mantenga, como es lógico, la situación extraordinaria, porque por eso lo cogimos, por eso lo solicitamos, el ERTE de fuerza mayor. Pues se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19, es decir, mientras que exista vigente el Real Decreto Ley 463 del 2020 de 14 de marzo. Esta es una disposición que confirma ya el silencio positivo de los ERTEs por fuerza mayor. Por ese párrafo que dice que la limitación resultará aplicable tanto en aquellos expedientes respecto de los cuales recaiga resolución expresa, como a los que sean resueltos por silencio administrativo, con independencia del contenido de la solicitud empresarial concreta. Bien. Vamos a la interrupción de la duración de los contratos temporales, que también nos señala y hace nacer este Real Decreto. Señala como medida a la protección del empleo esa interrupción de la duración de los contratos temporales en el caso de que yo tenga un expediente de fuerza mayor o causas tope. En el caso de que yo tenga un ERTE presentado por fuerza mayor o como las causas tope, en los que se amparan los ERTEs, estos ERTEs extraordinarios, no se podrán entender los contratos de trabajo como justificativas de extinción del contrato ni del despido. Es decir, que no se podrán realizar extinciones del contrato ni despidos cuando tengo concedidos o no, por silencio o no, los expedientes de evaluación de empleo de fuerza mayor como las causas tope. En el caso de despido, ¿qué pasaría? Su calificación entiendo yo que sería improcedente y no nulo, ya por cuanto ya tenemos ahí una sentencia del Tribunal Supremo de mayo del 2015 que señala que cuando no hay una causa legal para la extinción de un contrato de trabajo y la causa real no se encuentra tipificada como determinante de la nulidad, la calificación tiene que ser improcedente. Y entiendo que tendría que seguir la senda, el despido que podamos realizar dentro de esas causas tope o de causas de fuerza mayor, aunque esté prohibido, entre comillas, pues sería una causa improcedente.
Esta norma entiendo que no es de aplicación a los supuestos de desistimiento durante el periodo de prueba. Entiendo que no, porque en un principio, salvo que el trabajador pueda acreditar que el empresario pues, ha hecho uso abusivo del mismo en ese periodo de prueba, pues aunque yo tenga un expediente de regulación de empleo de fuerza mayor o causas tope si finaliza el contrato dentro de ese periodo de fuerza mayor o de causas tope, finaliza el periodo de prueba, pues puede finalizar y no hay ningún problema. ¿Qué interrupción de la duración máxima existen en estos contratos de trabajo cuando existen ERTEs, tanto de fuerza mayor como causas tope, mientras que exista este estado de alarma? Afectará todo ello a los contratos temporales. ¿Qué pasa? Yo tengo un contrato temporal que está dentro de un ERTE de fuerza mayor o de causas tope. Se interrumpe el cómputo de duración, incluyéndose todos los contratos de duración determinada y temporales, formativos, de relevo y interinidad. Todos ellos están paralizados. Paralizados su duración, siempre y cuando tenga un expediente de regulación de empleo por fuerza mayor o causas tope. Queda paralizado, siempre y cuando esté el trabajador afectado a ellos. Entiendo que solo será aplicable a los ERTEs por suspensión, es decir, a los trabajadores afectados por suspensión, no por reducción de jornada, ya que el artículo 5 y en 2 ocasiones de este Real Decreto señala la palabra suspensión y no dice nada de reducción. Entiendo que es lógico que los de reducción siguen prestando servicios, los trabajadores con contrato de trabajo de duración determinada, y como siguen prestando servicios, entiendo que la reducción, sí, aunque sea reducido su contrato de trabajo y estén afectos a causas tope o de fuerza mayor, pues aunque estén afectos, sigue su contrato de trabajo, su duración del contrato de trabajo y podría en un principio finalizar dentro de esos ERTEs. Aunque no diga nada el Real Decreto Ley, entiendo que una vez finalice el estado de alarma y para estos contratos de trabajo afectados a los ERTEs deberemos de entregarle un documento acreditativo donde señala la duración que le queda al trabajador para realizar de su contrato de trabajo temporal. Entiendo que sería lo más lógico y lo más coherente. En cuanto a la prestación por desempleo, también hay novedades en este decreto y bastantes, en el caso en sus artículos para agilizar, diríamos, la tramitación y el abono de las prestaciones por desempleo. Y las novedades están en el artículo 3 y en la disposición adicional tercera, que tenemos todas y cada una de esas reglas relativas al reconocimiento de la prestación por desempleo, para todas las personas que estén afectas a ERTEs de fuerza mayor y a causas tope. Bien, el requerimiento para la compañía, para las empresas, será el siguiente. Se tiene que realizar una solicitud colectiva presentada por la empresa ante el Servicio Público de Empleo, o en Cataluña, por ejemplo, el SOC, o en las distintas comunidades autónomas el trámite traspasado a sus comunidades autónomas, actuando la empresa como representante de todos y cada uno de los trabajadores. Además, de forma individualizada, deberá de informar a todos y cada uno, en todos y cada uno de los centros de trabajo afectados, diversos datos. Y además, uno de los más novedosos son el requerimiento a efectos de acreditar la representación de las personas trabajadoras, que tendremos que realizar solicitar una declaración responsable en el que habrá de constar que se ha obtenido autorización de los mismos trabajadores para su presentación. Para la presentación, para una obligación que tiene la empresa, deberemos solicitar permiso a los trabajadores para realizarlo. Además, se emplaza a la empresa a comunicar cualquier variación que podamos tener en los datos inicialmente contenidos en la comunicación masiva que hemos realizado y enviado al Servicio Público de Empleo, así como la finalización de la aplicación de la medida. También se deberá notificar el inicio, el fin y todas y cada una de las variaciones que hayamos realizado. ¿Qué novedades tenemos también? El plazo de comunicación. Esto es una novedad que existe en este Real Decreto. Sepan que en 5 días desde que yo solicito el expediente de regulación de empleo, en el caso de fuerza mayor,
o desde la fecha en que me notifique a la autoridad laboral la finalización del periodo de consultas, con su resultado en el caso de ERTE, por causas tope. Tendré esos 5 días. 5 días, ERTE, fuerza mayor, presentado, tengo 5 días para presentar ante el Servicio Público de Empleo, las empresas, esa solicitud masiva. O desde la fecha que yo notifique sobre el ERTE la finalización del periodo de consultas, ese mismo día que solicito o que notifico a la autoridad laboral que ha finalizado el periodo de consultas con acuerdo o sin acuerdo, en ese caso tengo esos 5 días. En el caso de que la solicitud la hubiese realizado antes de la entrada en vigor de este Real Decreto, es decir, del 28 del 3 del 2020, los 5 días se computaron desde la fecha del 28 de marzo, finalizando el día 3 de abril del 2020. Es decir, que todos los que hubiesen presentado un ERTE por fuerza mayor o por causas tope antes del 28 del 3, es decir, antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9 del 2020, tenía de tiempo hasta el día 5 para presentar masivamente esa solicitud de la prestación para el desempleo de sus trabajadores. ¿Qué pasa en el cumplimiento del plazo por la empresa? Pues se entenderá, dice el Real Decreto, constitutiva de una falta grave que en un principio, según la LISOS, puede llegar a una multa hasta 6.250 euros. Han sacado un comunicado el SEPE ante las paralizaciones que existieron a la hora de presentar o las complicaciones que pueda tener la empresa para presentar toda esta documentación ante el SEPE, diciendo, un comunicado del SEPE del 3 del 4 del 2020, pues que no debería ser constitutivo de infracción y reitera que no será constitutivo de sanción. Porque pues, si podemos demostrar que es por causas ajenas a la empresa que no hemos podido presentarlo, pues como es una situación excepcional, pues en un principio y por fuerza mayor, pues en un principio no entendemos que no va a ser constitutivo de infracción y por ello no sería sancionable. Pero es un comunicado del SEPE y, como siempre, todo puede cambiar. Bien, entramos en el Real Decreto Ley 10. Este Real Decreto es el que salió el día siguiente a ese Real Decreto Ley 9, que es el se regula el permiso retribuido recuperable. Le llamaríamos permiso retribuido recuperable obligatorio, con el acrónimo de perro, y es de aplicación obligatoria a todas y cada una de las personas trabajadoras que prestan servicios en aquellas actividades que no sean esenciales y cuya actividad no haya sido paralizada. Y se extenderá siempre hasta el día desde el día 30 de marzo hasta el 9 de abril y entendemos que se va a ampliar. Por ahora no ha salido nada. Y será recuperable todas las personas que se hayan acogido a este permiso retribuido y recuperable, que es esa rara avis que ha publicado el Gobierno, desde que finalice el estado de alarma hasta el 31 de diciembre del 2020. Es decir, es la llamada realmente, y yo desde que lo vi, ya lo dije, que era la llamada bolsa de horas de toda la vida. Es decir, yo te pago, pero después me recuperas. Y tienes de tiempo hasta el 31 de diciembre del 2020. Es importante tenemos que saber que es imposible pactar durante su vigencia una medida alternativa. Es decir, lo que hago es que hacen el permiso retribuido, recuperable y obligatorio y en este caso no puedo pactar nada más hasta que no finalice a ver cómo se recupera. ¿Quién queda exceptuados de este permiso perro? Pues las personas trabajadoras que presten sus servicios en los sectores calificados como esenciales. En el anexo del Real Decreto Ley, y los tenemos ahí, están detrás. Tenemos un anexo y tenemos todas y cada una de las personas que prestan servicios en una serie de empresas y que prestan servicios según qué actividades, pues en esos sectores que son calificados esenciales, pues no pueden realizar ese permiso retribuido recuperable obligatorio. Las personas afectadas en un ERTE tampoco solicitados o se esté aplicando, que lo haya solicitado o que se esté aplicando. Las personas trabajadoras en incapacidad temporal tampoco, o contrato suspendido por cualquier causa. Personas que desempeñen su trabajo en teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales, pues también.
Esta rara avis es importante tener presente que como estamos ante un permiso que la empresa retribuye y además es recuperable por esas horas que no ha trabajado pero que ha cobrado, pero no es obligatorio recuperar dichas horas. Esto lo tenemos que tener muy claro. Yo pago, pero no usted esas horas me las va a recuperar posteriormente. ¿Cómo las vamos a recuperar esas horas retribuidas? Deberá negociarse en un periodo de consultas abierto al efecto, y esto también está regulado en el mismo Real Decreto, entre la empresa y los representantes de los trabajadores, que tendrá una duración de 7 días. Tenemos que hacer una negociación, un periodo de negociación. Volvemos otra vez al sistema de buscar un periodo de consultas abierto a los trabajadores o a los representantes de los trabajadores, y en ese caso lo que tenemos que hacer es montar otra comisión. Estamos otra vez con la comisión. Y en el caso de que no exista representante de los trabajadores, montamos esa comisión y en sus defectos, que se realizará en defecto de representante de los trabajadores, con 3 trabajadores de la empresa, también otra vez elegidos por todos los trabajadores democráticamente. ¿Cuál será el acuerdo? El acuerdo que se alcance sería una recuperación total o parcialmente de las horas, con un preaviso mínimo con que la persona trabajadora debe conocer el día y hora pues, que va a recuperar esa prestación, y el periodo de referencia para la recuperación del tiempo de trabajo que no ha desarrollado. Todo ello se debe que realizarse. Si no existiese un acuerdo durante ese periodo de consultas, la empresa lo va a notificar a las personas trabajadoras y a la comisión representativa, y en el plazo de 7 días, desde la notificación de aquel, pues la recuperación la deberá realizar, y si lo impugna, pues lo puede impugnar, no más faltaría. Pero en este caso la tendrá que realizar a partir del plazo de 7 días desde la finalización del periodo de consultas, aunque si no existe acuerdo. Si existe acuerdo, pues no hay ningún problema. Hay que tener presente en la recuperación de horas que no podrá incumplir los siguientes límites. Hay una serie de límites, recordemos. En el artículo 34 tenemos todos y cada uno de los límites. Periodo mínimo de descanso entre jornadas, 12 horas, y semanales, 36 horas y media. Recuerden que no puedo trabajar más de 9 horas diarias, descansos entre jornadas y el plazo de preaviso inferior a 5 días del artículo 34.2. Tengo que preavisarlo al trabajador y no sobrecargar la jornada máxima legal establecida en los convenios colectivos, si no entraríamos en un apartado que podríamos llegar hasta a realizar horas extraordinarias, y respetar los derechos de conciliación de la vida familiar, laboral, reconocidos legalmente y convencionalmente, y que los que tenía ya reconocidos con anterioridad. Bien, finalizamos este Real Decreto Ley, que es muy rápido, Real Decreto Ley 10 del año 2020, y entramos directamente en los aspectos laborales de diversos subsidios, prestaciones y disponibilidades que nos dice el mismo Real Decreto, que es el 11. El 11, con 88 páginas, Real Decreto que fue publicado el día 1 de abril del 2020, y entramos primero en lo que es el subsidio extraordinario por falta de actividad para las empleadas del hogar. Se da de aplicación este subsidio extraordinario para las empleadas o empleados del hogar, para las personas que hayan dejado de prestar sus servicios total o parcialmente, con carácter temporal, a fin de reducir el riesgo de contagio por causas ajenas a su voluntad en uno o varios domicilios que pueda estar, con motivo siempre del COVID-19. O lo hayan despedido, que su contrato lo hayan extinguido, o se haya desistido por el artículo 11 del Real Decreto que regula a las empleadas del hogar. ¿Cómo se va a acreditar? Muy fácilmente. Se realiza por medio de una declaración responsable, firmada, que el responsable es el empleador, en este caso, de la persona, de la empleada del hogar, el empleador, de cómo se ha realizado, es una declaración que hace el mismo responsable, que le dirá directamente y firmada por él, pues que esta señora no viene o este señor no viene desde tal fecha, o que se ha disminuido total, que se ha disminuido total o parcialmente los servicios. En el caso de carta de despido, lógicamente, la carta de despido, y en el caso de desistimiento, la carta de desistimiento del empleador. Esto es fácil. ¿Cuál sería la cuantía? La cuantía del subsidio
será, la base reguladora será la base de cotización de la empleada del hogar o empleado del hogar del mes anterior al hecho causante dividido entre 30. Y la cuantía sería el 70% de la base reguladora sin que pueda ser superior al salario mínimo interprofesional, excluido siempre la parte proporcional de las pagas extras. Es decir, que cobrará durante los días que no ha prestado sus servicios ese empleado o empleada de hogar, pues el 70% de la base reguladora. La percepción será mensual, a contar desde la fecha que aparezca realmente la declaración de responsable, cuando el hecho causante sea la reducción de la actividad o el despido o el desistimiento. ¿Qué incompatibilidades existen? Pues que esté cobrando el subsidio por IT y con el perro también, es decir, con el permiso retribuido recuperable del artículo 10, de la Real Decreto 10, el Real Decreto Ley 10 del año 2020. ¿Qué efectos retroactivos tengo? La disposición transitoria tercera prevé que ese derecho al subsidio lo puede extender directamente a los hechos causantes que se hayan producido con anterioridad a su entrada en vigor, es decir, entrada en vigor del 1 de abril, siempre que se hubiesen producido con posterioridad, como es lógico, al 14 del 3 del 2020, que entró en vigor el Real Decreto 463. Tramitación. ¿Dónde tengo que tramitar ese subsidio? Pues en el Servicio Público de Empleo, en el plazo de un mes, a la entrada en vigor en el Real Decreto, es máximo 1 de mayo del 2020. Bien, también existe otro subsidio, en este caso de desempleo excepcional, para fin de contratos de trabajo que se hayan extinguido de al menos 2 meses de duración, que carezcan realmente de cotización necesaria para acceder a la prestación o al subsidio, y en este caso la cuantía sería el 80% del IPREN mensual que esté vigente en ese caso, y la duración es de un mes ampliable a lo que pueda determinar cualquier Real Decreto Ley que vayan publicando. La tramitación está dentro del mes desde la entrada en vigor del Real Decreto, es decir, hasta el 2 de mayo, y se tramita por el Servicio Público de Empleo. Vamos y entramos como punto final a este webinar a las moratorias y a los aplazamientos. Como he dicho al principio, al exponer lo que son el índice que veríamos, ha salido una modificación, ha sido publicada hoy una modificación en el BOE de Boletín Oficial del Estado de 8 del 4 del 2020, el Real Decreto Ley 13 del año 2020. Donde se van a adoptar una serie de medidas, donde se adoptan ese Real Decreto, una serie de medidas urgentes en materia de empleo agrario, pero hay una disposición final tercera que modifica el apartado primero del artículo 34 del Real Decreto Ley 11. En ese caso, la moratoria, quiero que diferencien el artículo 34 del artículo 35. El artículo 34 de este Real Decreto Ley 11 habla o señala la moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social. Y el artículo 35, que veremos seguidamente, es el aplazamiento de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social. Vamos a la moratoria. La moratoria nos señala sobre los beneficiarios y la afectación. Dice que habilita a la Tesorería a otorgar moratorias de 6 meses sin ningún interés a todas y cada una de las empresas y así como también a los trabajadores por cuenta propia y autónomos, en este caso incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan ciertos requisitos como condiciones que en un principio están pendientes de determinar por una orden ministerial. Por ahora se puede solicitar, pero veremos qué nos dirá la orden ministerial que aún no ha sido publicada. La moratoria que nos decía que afectaba al pago de sus cotizaciones es modificada actualmente ese pago por la aportación empresarial a la Seguridad Social. Ya no es pago, ya es no lo que teníamos que pagar a la Seguridad Social por las cotizaciones de nuestros trabajadores, sino es por la aportación empresarial a la Seguridad Social, que esa es la modificación que ha existido en el Real Decreto Ley 13 del 2020. Nos modifican el pago por la aportación empresarial y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo periodo de devengo, en el caso de las empresas, esté comprendido entre los meses de abril y junio, pero siempre
que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma. La solicitud se tramitarán a través del sistema RED. Deben de comunicarse los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los periodos de devengo. Y la concesión de la moratoria, en este caso, se comunicará a la empresa en el plazo de los 3 meses siguientes al de la solicitud. Dice, no obstante, se considera realizada dicha comunicación con la efectiva aplicación de la moratoria por parte de la tesorería en las liquidaciones de las cuotas, es decir, cuando lo solicitemos. En el caso de los aplazamientos, en el pago de las deudas de la Seguridad Social, el artículo 35, los beneficiarios serían las empresas y los autónomos, siempre que no existiese ya un aplazamiento en vigor, y podrán solicitar hasta el 30 de junio el aplazamiento del pago de sus deudas con la Seguridad Social, cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugares en los meses de abril y junio, entre esos meses, siendo de aplicación el interés de un 0,5% de lo que tengamos que ingresar. Esa solicitud, que estamos corriendo todos para realizarlo, deberá efectuarse ante el transcurso de los primeros 10 días naturales siguientes al plazo reglamentario de ingreso, es decir, en este caso, hasta el 10 de abril, es decir, hasta el viernes, tenemos tiempo de solicitar ese aplazamiento, que el aplazamiento, recuerdo, que solamente, para todos, solamente es para las cuotas empresariales, no para las cuotas laborales, en este caso, patronales y de los trabajadores. En este caso, si tenéis alguna pregunta, y aquí finalizamos lo que es el webinar, si tenéis alguna pregunta, sea de lo que sea, miraremos de, en un principio, realizar y contestar tal y como las vais exponiendo. Por ahora tenemos 13 preguntas. Tenemos también a Francisco Lacasa aquí a mi lado, por si tenéis alguna pregunta sobre temas de reestructuración o crisis empresarial, y vamos contestando cada una de las preguntas que nos vais, si podemos contestarlas. Alex. Nos pregunta Alex que en el caso de solicitud de prestación por caída de ingresos también va a devolver de oficio parte de la cuota de autónomos cobrada a 33. Sí, ya lo he contestado. Bueno, cuando lo hemos expuesto, sí, en este caso lo respondo en directo. Lo respondemos en directo en este caso, y la cuota de autónomos sí, y lo devolverá de oficio, nos están diciendo la misma tesorería que lo va a devolver de oficio siempre y cuando puedas demostrar o lo hayas solicitado desde 14 del 3 o fecha posterior antes de llegar a 30 del 3. Por la parte proporcional, pues se la devolverán de oficio. Vamos a la siguiente pregunta, que es la prestación extraordinaria por cese de actividad que paga la Seguridad Social, es o no compatible con la que también paga la Generalitat de Cataluña de 2.000 euros del pago único, por la misma razón. Entiendo que si una la paga de Seguridad Social y la otra la Generalitat, ambas deberían ser compatibles. Yo entiendo que podrían ser compatibles, pero no tengo respuesta a ello, porque realmente son como no, la prestación, esta prestación, ojo ahí, porque la prestación sí que está. El cese de actividad lo paga la tesorería. Como la tesorería es estatal, entiendo que la Generalitat da más esos 2.000 euros. Entiendo que sí, entiendo que sí. Desde Alex, también, desde 1 de enero del 2019 todos los autónomos están obligados a cotizar por el cese de actividad. Correcto. En los supuestos de nuevas altas de autónomos acogidos a la llamada tarifa plana puede acogerse a prestación extraordinaria por cese de actividad o por caída de ingresos. Hombre, si está obligado desde 1 de enero del 2019, pues sí, siempre y cuando tenga los 12 meses realizados y pagados, pues sí, no hay ningún problema. ¿Se puede hacer rotar al Solea? Se puede, la pregunta que nos realiza Solea. Perdón. ¿Se puede hacer rotar el personal afectado por un ERTE parcial, es decir, debe ser por las causas tope, por periodos, por ejemplo, de 15 días entre el resto de la plantilla de la empresa para no perjudicar solo una parte de la plantilla? Vamos a ver, lo único que no hablamos del ERTE, si se refiere al ERTE de fuerza mayor. Vamos primero al ERTE de fuerza mayor. Si yo realizo un ERTE de fuerza mayor, en este ERTE de fuerza mayor
Lo que no puedo hacer es afectar y desafectar trabajadores. Lo que sí que puedo es afectar, pero si desafecto a alguien en fuerza mayor no puedo volver a afectarlo. Tendría que volver a realizar otro ERTE. En el caso de ERTEs de causas tope, en este caso sí, siempre y cuando lo deje muy claro en la memoria y en la solicitud, yo puedo afectar y desafectar, pero siempre y cuando sea causas tope, porque esto no ha variado del Real Decreto Ley 1483 del 2012. Yo puedo ir realizando, pero siempre y cuando lo deje muy claro cómo lo voy a realizar. En el tema, Miguel Ángel Vicente. A ver, perdonad, es que yo lo veo. Miguel Ángel Vicente, en el tema de salvaguarda del empleo, si por motivos ciertos y justificados la empresa se ve obligada a presentar un ERE o concurso de acreedores, hay que esperar esos 6 meses para presentarlos. ¿Qué repercusión tendría si se presentan antes de esos 6 meses? Entiendo el concurso de acreedores, ¿no? En ese caso os lo contestará Francisco Lacasa, porque es un experto en concurso de acreedores y le paso la palabra a él, ¿de acuerdo? O esta la dejamos al final, Miguel Ángel, la dejamos al final y os contestará Francisco Lacasa sobre este apartado de salvaguarda del empleo, en este caso en caso de concurso de acreedores. Entiendo que en el concurso de acreedores veremos a ver qué nos dice Francisco. Ariana Antequera, ¿cómo estás, Ariana? Que nos conocemos, eras alumna mía. Hola, Luis. Dice, pregunta para permiso perro. ¿Puede ser un permiso parcial, es decir, que tenga una parte de la jornada que pueda hacer teletrabajo, pero hay tareas que no? Pero para no hacer un ERTE acordamos una bolsa de horas para recuperar más adelante. Oye, yo creo que el permiso perro está abierto en el Real Decreto, en este Real Decreto perro, diríamos. Yo entiendo que sí, que tú puedes pactar una parte de confinamiento en casa, pero bueno, es que es obligatorio según qué actividades. Tú puedes seguir realizando, no habría permiso perro si yo estoy trabajando. Entonces, es más un confinamiento el permiso perro. Es decir, nos dice que las personas trabajadoras, dicen, no constante, quedarán efectuados las personas trabajadoras contratadas, aquellas empresas que hayan solicitado o están aplicando el ERTE, las personas que se encuentran bajo incapacidad, y hay un apartado que nos dice que las personas trabajadoras siguen desempeñando su actividad por teletrabajo. Es decir, lo que no puedo es hacer una combinación, o estoy o no estoy. No sé si te lo he contestado bien. ¿Puede ser un permiso parcial? No, en un principio no. Bien, hay espectador anónimo. ¿Qué pasa si primero estabas en un ERTE al 50% de jornada y luego se ha pasado Esperar, que me están entrando más preguntas. Perdón. A ver, ¿qué pasa el espectador anónimo? ¿Qué pasa si primero estabas en un ERTE al 50% de jornada y luego se ha pasado obligatoriamente al perro, bolsa de horas, hasta 31 de diciembre del 2020? Vamos a ver. Es decir, que me he quedado sin trabajo. A ver, lo que no puedo es hacer combinaciones en la causa perros. Si estoy en un ERTE del 50% de la jornada, quiere decir que yo el otro 50% estoy trabajando. Lo que no puedo es hacer una combinación porque me exime directamente las personas que estén en un principio en un ERTE. Estén aplicado un ERTE, pero en este caso dice de suspensión. Dice, las personas, estarían exceptuadas las personas trabajadoras contratadas, aquellas empresas que hayan solicitado o estén aplicando un expediente de regulación de empleo temporal, de empleo de suspensión, y aquellas a las que se ha autorizado un expediente de regulación de empleo de suspensión. Es decir, hacer la combinación, veo que no te lo exime. Podrías hacerlo. Ariana, otra vez, Antequera. Fue un acuerdo previo al Real Decreto con algunos profesionales que además son asignados como servicio esencial, pero ¿pueden hacer parte de su trabajo telemáticamente atención víctimas de violencia? Sí. Ya te lo contesto que sí. Buenos días, Gordonza. En nuestra empresa habíamos contratado 2 y 3 días antes de la declaración del estado de alarma a alguna persona temporal para hacer alguna sustitución de incapacidad temporal de algún trabajador. Y al enviarnos a casa a teletrabajar, quien tuviese la posibilidad. Estas personas recién contratadas de interinidad
no tenían ni las herramientas para teletrabajar ni contenido suficiente para hacer tareas de trabajo. Por tanto, ¿cómo y por qué causa le deberíamos haber liquidado el contrato por no superación del periodo de prueba? Lógico. Lógico, si yo no le puedo dar trabajo o porque no ha superado el periodo de prueba o las expectativas que yo tenía, pues podrían haber finalizado el periodo de prueba dentro del ERTE. No hay ningún problema. Espero que me veáis el cuello cortado. Bien. ¿Qué mecanismos podemos utilizar respecto a aquellos que estén en periodo de prueba? ¿Se podría incluir en alguna de las medidas indicadas? No entiendo los mecanismos. Sepan que si están en los periodos de prueba, como he dicho, que se podía finalizar el contrato aunque esté dentro del periodo de prueba. ¿De acuerdo? Aunque esté dentro del periodo de prueba, se podría finalizar el contrato. No sé si os referís a esto. ¿De acuerdo? Estoy mirando, a ver. Sí, se pueden incluir algunas medidas indicadas. No es necesario, es decir, yo dentro del periodo de prueba no queda paralizado, no me lo paraliza. Como no me lo paraliza estando dentro de un ERTE, yo podría finalizar ese periodo de prueba. Los trabajadores temporales, para que se entienda suspendido su contrato, PELLOBET, perdón. Los trabajadores temporales, para que se entienda suspendido su contrato, deben haber estado incluidos en el ERTE. En un principio sí, porque si no están en el ERTE, no seguirá, el contrato seguirá. Es decir, la interrupción solamente si está en el contrato del ERTE. Perdón, es que me van entrando y lo veo un poco. A ver, vamos a ver. Señora, perdón, vamos a las 11:31. A Gómez. Buenos días. ¿A partir de cuándo se puede iniciar la comisión para negociar la recuperación de las horas recuperables a partir del 13 de abril? ¿O podemos la empresa marcar más adelante cuando dedicamos esta negociación? En un principio, el decreto nos dice cuando se reincorporen. ¿De acuerdo? Estoy buscando el decreto. Entiendo yo que es cuando se reincorporan. En el número 3, la recuperación de las horas no prestadas durante el permiso. En este caso entiendo yo que es cuando se vuelvan a reincorporar al puesto de trabajo. Entonces yo ya tengo 7 días para poder realizarlo. Es decir, a partir del 13 de abril monto la comisión y a partir de ese momento empezamos a recuperar, porque si nos tenemos que esperar a la finalización del estado de alarma, pues no sé si tendremos tiempo para realizarlo. Este decreto solamente tiene la vigencia hasta el día 9. En un principio, salvo que se regule, salvo que en un principio se amplíe. Aclaración, Pérez, no sé, no veo ahí aclaración de sobre qué. Alberto Castillo, hola. Sobre el aplazamiento, ¿qué duración se puede pedir? Y el tipo del 0,5 entiendo es anual. El 0,5 es por la cuota que tiene usted y es anual. Pero es por la cuota que usted tiene, en este caso es anual. Y el tiempo de duración es máximo 6 meses. La interrupción de la duración de los contratos temporales, Real Decreto Ley 9/2020, cuando tratabas de la jurisprudencia del 2015 como causa de despido. Sí, yo me refería a la declaración de improcedencia en el caso de que yo, un contrato temporal, pues lo despida. Finalice. En ese caso, entiendo que sería improcedente y no nulo. ¿De acuerdo? Es lo que decía, y la sentencia del Tribunal Supremo es de 5 de mayo del 2015. Marc Gili. A ver, no sé si me he pasado alguno. Marc Gili. Perdón, que no lo veo, Marc Gili. Marc Gili. ¿El periodo de prueba de un contrato temporal se prolonga? No. En el caso de que esté dentro del ERE, no. Y una vez finalice el ERTE, ¿puedo aplicar la cláusula de despido libre por no superación del periodo de prueba? Bueno, no. Aquí tenemos que separar lo que es despido libre de lo que es el periodo de prueba. El periodo de prueba finaliza cuando han finalizado las pruebas. Y dentro de lo que es el ERE, podría finalizar el periodo de prueba. Es decir, cuando finalice el ERTE, el despido no es libre. El despido tendremos la cláusula, si está en un ERTE, tendrá la cláusula de salvaguarda del empleo. Y si no, si usted lo despide a una persona, dice el empleo de la empresa, si usted despide a esa persona y no mantiene el empleo, entrará la cláusula de salvaguarda.
Es lo que en un principio se ve. Y el despido sería improcedente. Vamos ahí, vamos más. Manuel Ángel. A ver, en el tema de salvaguarda del empleo. Manuel Ángel. En el tema de salvaguarda de empleo, si por motivos ciertos y justificados la empresa se ve obligada a presentar un ERO. Este es el que os contestará, perdón, Manuel Ángel, os contestará en este caso Francisco Lacasa. Más para abajo, Luis, no me queda claro el aplazamiento, cómo debemos hacer la solicitud. Deben entrar en la tesorería para la solicitud, Ariana Antequera. Tienen que entrar en la tesorería, en la web del ministerio y ya, me parece que fue ayer, ayer o anteayer, ya se pueden realizar los aplazamientos, ayer mismo. Ya puede entrar, ya hay una página web destinada solamente al COVID-19 y ahí podrá hacerlo, Ariana. Buenas. Mercedes. Inicialmente en la memoria, al presentar el ERTE, optimistas y deseosos, pusimos una fecha para su finalización. ¿Qué ocurre si ahora continuamos más tiempo en el estado de alarma? Si es un ERTE por fuerza mayor, no hay problema porque finaliza cuando finaliza la fuerza mayor. Esto ha venido ya detallado en los reales decretos. Nosotros, por ejemplo, le pongo un ejemplo, Mercedes, que yo lo que hice es poner en algunos ERTEs de fuerza mayor que finalizaban los 90 días y si se alarga esos 90 días, sigue el ERTE. En el caso de... Perdón, no la veo, Mercedes. Mercedes ya no la encuentro. Se ha descartado. En el caso de causas tope, Mercedes, esto sí, en este caso se ha puesto una duración de finalización, finaliza el momento que usted haya solicitado la duración, la finalización de esa duración del ERTE. En causas tope, En causas tope. Vamos a otra. María Sánchez. Buenas, ha dicho que si no se mantiene el empleo, la empresa se deberá devolver las cotizaciones, abonar los salarios y restituir al SEPE y las cotizaciones. ¿Significa esto que el trabajador cobraría su salario más lo cobrado por el SEPE? No. Lo que usted pagaría es al SEPE lo que él ha cobrado el trabajador. Y el trabajador cobraría menos lo que ha cobrado del SEPE. Y devolvería también las cotizaciones. Es como no sé si se acuerda, los salarios de tramitación. En los despidos, pues cuando tenías que pagar salarios de tramitación y había cobrado el SEPE, en este caso la prestación por desempleo, lo que hacías era restar. Tú lo que has cobrado, yo lo devuelvo empresa al SEPE y yo te pago menos de lo que tocaría. Y cotizo. Miguel Ángel, por favor, no solo me refiero al concurso de acreedores, también pregunto a un ERE previo para intentar no presentar, evitar el concurso. Vamos a tu primera pregunta, Miguel Ángel. En el tema de salvaguarda del empleo, si por motivos ciertos y justificados la empresa se vuelve a presentar un ERE, dejamos el concurso. ¿Hay que esperar esos 6 meses para presentarlos? Yo la respuesta te la dará Francisco en el concurso, pero en un principio será una deuda, yo entiendo. Ahora te contestará. En el caso de que no presente concurso, sí me tengo que esperar 6 meses. Ahí está la salvaguarda del empleo, de todo, de la empresa. Ese es el problema. Juan San José, ¿no? Es Juan San José. Hola, Joan. Cuando finalice el perro RO, el próximo 9 del 4, a efectos reales el 13 del 4, tenemos 7 días para negociar con representantes de los trabajadores para recuperar ese permiso. Pensemos que se llega a un acuerdo. Sin embargo, unos días más tarde, la empresa, a la vista de expectativas de negocio, decide realizar un ERTE de reducción de jornada para todos los empleados. ¿Cómo se puede conjugar esto? ¿Es legal? ¿Es posible? Sí, se puede realizar. Entonces, quedaría suspenso. O quedaría suspenso, pero ojo, si es para ampliar la jornada. Yo ampliaré 1 hora diaria, si mi jornada es de 8 horas y realizo 4 de reducción de jornada, yo realizaré 1 más para recuperar lo que tengo.
atrás. ¿De acuerdo, Juan? Es así, para recuperar lo que yo tenía pendiente con la causa del perro. Luis, en un ERTE por fuerza mayor, el voluntario abono de compensación entre el salario y el desempleo puede hacerse en el mismo mes de la suspensión. ¿Bajo qué concepto? Supongo que no debe cotizar. No cotiza, va con IRPF y no cotiza. En un principio se puede realizar. Yo no veo que no se pueda realizar porque en las causas tope se puede realizar, pues en las causas de fuerza mayor también se puede complementar, le llamamos complementar la pérdida del ERTE, por la pérdida del ERTE. Pérez. Bon dia, Lluís. La nueva instrucción del SEPE que solicita que el afectado en ERTE haga la inscripción en el SOC, si antes no estuvo registrado, ¿es obligatorio o recomendable? Eva, yo entiendo que si no queremos tener problemas, si ya nos lo recomiendan, yo lo transformaría en obligatorio para los trabajadores que no hubieran estado en ningún momento apuntados en el SEPE, mejor que se apunten. Como es tan extraordinario todo, os lo digo porque es mejor, es más recomendable que no obligatorio, que lo realicen. Ya sé que tienen problemas los que no tienen internet, pero se puede hacer por cualquier medio, es decir, hasta por el móvil, ¿de acuerdo? Creo que no hay ninguna pregunta más. Creo que no hay ninguna pregunta más, porque ya están saliendo las mismas que tenía. Pues muchas gracias a todos. Entiendo que no hay más preguntas. Ahora, antes de todo, si queréis hacerle alguna pregunta sobre el concurso a Miguel Ángel, ahora te lo contestará Francisco Lacasa, que le paso la palabra a la vez a él. Y muchas gracias a todos y tenéis que saber que volvemos otra vez, para novedades que pueda existir, a otro tsunami laboral que habrá el día 15. Por los mismos será igual, pero aplicaremos o añadiremos también lo mismo que hemos visto hoy, así como también los que vamos a ver, todo lo que haga o que salga con novedades hasta el día de hoy. En cuanto, perdonar que le paso la vez a Francisco Lacasa. Sí, hola, buenos días a todo el mundo. En relación a la pregunta del concurso, en mi opinión, si realmente teníamos la garantía de mantenimiento de empleo y no la hemos podido mantener porque hemos presentado un ERE previo al concurso o incluso durante el concurso, los importes que habría que retornar, en este caso al SEPE, y las cotizaciones a la Seguridad Social figurarían como deuda contra la masa o, en su caso, como deuda concursal. Pero el ERE se podría hacer, evidentemente, y esto quedaría como deuda preconcursal o bien contra la masa en función de cuándo lo hiciéramos. Entiendo que no hay ninguna otra pregunta más, por lo tanto, les agradecemos mucho su asistencia y, tal como decía Luis, la semana que viene nos vemos de nuevo con los que de ustedes quieran para volver a hablar del tsunami laboral. Buenos días.